Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes hoy por la asistencia. Mi nombre es Rubén y pues le doy las gracias a nuestros distinguidos panelistas hoy por aceptar la invitación. Em, yo creo que para el mundo de la inclusión financiera, varios que trabajamos en esto, pues reconocemos, y más que todo hablando hoy en este contexto del evento, que los datos juegan un papel fundamental y también las nuevas tecnologías. Hoy tenemos a personas que de verdad están trabajando en esto para que nos puedan dar sus perspectivas desde diferentes ángulos, ¿bien? Entonces, yo sin mucho más preámbulo quiero arrancar con una pregunta para Michael. Michael que trabaja duro en Kipu. Kipu está evaluando micronegocios con datos alternativos. Incluyen información tipo fotos, videos e incluso para negocios informales a los que no tenemos tan presente. Y tenía una pregunta para ti es, ¿cuáles son 2, 3 tipos de datos que han encontrado ustedes que de verdad nos pueden ayudar a pasar de la inclusión de que las personas tengan una cuenta a que puedan tener un crédito de forma responsable? Gracias, Rubén. Bueno, por un lado está la parte de la data, como tú lo mencionas, pero existen habilitadores que permiten llegar a nuevas fuentes de data. Una parte, y la más importante que hemos venido evaluando, es la información transaccional. Los habilitadores aquí han sido Nequi, Bancolombia en general, Lulo y todas las fintechs y toda la oleada de datos que ha venido creciendo, que permiten generar, primero, una mayor digitalización y bancarización de las personas, que permiten obtener mayor data transaccional. Eso de alguna manera nos permite ver sus comportamientos de consumo, ver cómo se da todo el patrón de los micronegocios, como tú decías, y de ahí un poco la razón por la cual la regulación ha intentado hacer un foco en el Open Banking y en el Open Finance, que si bien no ha sido tan rápido como se quisiera, una fuente de información que ha solucionado aquí pues a través de los mensajes de texto. Ver esos patrones de consumo y obtener esa información ha sido muy relevante para poder generar esa inclusión. La segunda fuente de información, como bien tú lo mencionabas, son imágenes y videos. Para la economía local y los micronegocios que son informales, es muy importante entender todo el contexto local, no solo a nivel físico, sino a nivel digital. Con el crecimiento del e-commerce, con el crecimiento de las redes sociales, es muy importante tener el contexto. Ahí el facilitador no ha sido solo como las redes sociales, como lo mencionaba, sino también las tecnologías que vienen evolucionando para el análisis de imágenes y videos, la inteligencia artificial generativa y lo que viene con ella, como los embeddings y técnicas de procesamiento de imágenes, que nos permiten entender mejor ese contexto. Eventualmente, con la evolución de los modelos de este tipo, por ejemplo, los modelos de mundo, vamos a poder generar incluso un mejor análisis con respecto a esto. Ese como segundo habilitador. Y un último que considero que consolida todo y además de eso permite unificarlos, es la huella digital y biocomportamental. Los dispositivos de las personas al momento de la aplicación revelan mucho de cómo va a ser su comportamiento de pago, y con los métodos de análisis actuales no solo depender de su histórico de comportamiento y que ver un patrón de años o meses, sino verlo en el momento de la aplicación, dándole la oportunidad a personas que no necesariamente tienen una huella financiera, sino también a nuevas personas o actores dentro del sistema. Muchas gracias. Yo tenía como en este mundo de los datos para la personalización, varios venimos trabajando en eso. Natalia tiene una experiencia fuerte en esto. ¿Cómo hacemos para que la personalización, además de demostrar como el contenido como muy de generación de ingresos, de verdad nos apoye en la profundización financiera de los clientes? Es una súper pregunta, me encanta estar acá, buenas tardes a todos, qué nota estar rodeado de tantas mentes brillantes. Bueno, nosotros en la parte como de sector financiero nos hemos dado cuenta que para que realmente podamos cambiar la educación financiera tenemos que cambiar de mentalidad. Hay algo que es bien interesante y es que creíamos que las finanzas personales era algo como muy intencional, pero en realidad vemos que es lo que sucede sin darnos cuenta. Están muchas pequeñas acciones y eso hace que desde quienes construimos tecnología, quienes analizamos comportamientos de usuario, quienes estamos, digamos que usando esos datos, nos enfoquemos en microinteracciones. Son todos esos pequeños momentos los que nos hacen crear una experiencia guiada para poder convertir las finanzas en eso que haces sin darte cuenta. Ahorré, hice un roundup, hice un redondeo con esa compra que hice sin ningún tipo de fricción. Entonces, pues,
Desde la construcción de productos estamos muy enfocados en una macro tendencia que se llama hiperpersonalización, que básicamente es poder anticiparnos a las necesidades de los usuarios, leyendo un poco cómo se comportan y prediciendo un poco cuál es el siguiente paso que van a dar. Eso es muy bonito porque nos obliga a pensar en esas microinteracciones de manera personalizada, valga la redundancia, ¿no? Es diferente Nati, que está en un momento de la vida distinto, que disfruta de pronto experiencias más enfocadas al entretenimiento, a ciertas categorías, entonces pues todo está muy enfocado a cómo usamos la tecnología para amplificar que las personas vivan sus finanzas personales de manera personal, ¿no? Que amplifiquen la vida en sus propios términos. Gracias. Ahorita estábamos hablando de data alternativa. Experian tiene una experiencia larguísima en el uso de datos para evaluación crediticia. Y yo quería preguntarte, Andrés, ¿qué han visto ustedes como en el horizonte de tiempo que cómo ha venido aumentando esa frontera de la información que usamos para poder ayudar a que las personas puedan tener un crédito? ¿Cómo ha cambiado en el tiempo? Ya la data de comportamiento crediticio, que es lo que tienen los buros de forma tradicional, ya no es suficiente. Primero porque hay una tendencia de que gente no toma crédito tan frecuentemente, sobre todo gente joven. Entonces se pierde esa forma tradicional de evaluar, es a través del hábito de pago. Entonces nos hemos movido a tratar de entender otro tipo de datas. Lo primero que estamos viendo es una tendencia a evaluar todo el tema de data transaccional, con lo que hablamos ahora. Es entender si dentro de la data transaccional podemos encontrar patrones de comportamiento de riesgo que me permitan evaluar y complementar los scores y complementar la información que está en el buró. No se trata de reemplazarla, sino de complementar los dos mundos. El mundo más tradicional de datos de comportamiento con datos más alternativos como la transaccional, como la georreferenciación, como las imágenes y otro tipo de huellas digitales y ese tipo de cosas que ya se están usando. No tan exhaustivamente como uno quisiera, pero ya varios jugadores lo están haciendo. Nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de complementar los dos mundos de datos, el tradicional con nuevos enfoques, y armar soluciones que cubran todo tipo de clientes a través de, o sea, datos tradicionales o nuevos datos como los de transacción. Gracias. Eso me da pie para Michael, y estamos empezando a ver ese nuevo tipo de datos que mencionas tú y que menciona Andrés. Datos como en los mensajes de texto, datos como la huella digital. ¿Cómo hace uno para equilibrar, por un lado, el poder avanzar en la inclusión crediticia, darle un crédito al que normalmente no veíamos antes con la información tradicional, poder avanzar también desde el ángulo de la seguridad, poder proteger a las personas y su identidad, pero cómo lo equilibramos con la privacidad? ¿Qué aprendió ustedes ahí? Listo, es una buena pregunta, Rubén. Primero, hay que entender un poco o cambiar un poco el paradigma de para qué se utiliza la información. Para ello hay que ser muy transparente con los usos que se le da a la información, darle el control al usuario en todo momento de qué información puede brindar y qué uso se le va a dar, tanto para la originación de crédito, para cobranza, para marketing, para cualquiera de los usos que se quieran dar. Darle la suficiente información al usuario para que pueda decidir si quiere o no brindar esa información para llegar a el objetivo final, que en el caso de la inclusión financiera es un crédito. Eso como primera instancia. La segunda parte es que, digamos, hay que tener claro qué información puede llegar a aportar valor, y para eso es muy importante pues, que se consolide de alguna manera una forma o framework en la que nosotros entendamos qué información realmente aporta valor al sistema, sin que necesariamente invada la privacidad de la persona o se sienta de esa manera, ver si la información sí nos agrega valor y si alimenta los modelos de riesgo, si alimenta los modelos de decisión de crédito, y de ahí entender por qué yo debería pedírselo. Entonces, la transparencia, entender ese framework de mejora para depurar la información que me va a servir para mejorar los modelos. Y por último, siempre separar los usos. Digamos, la información
va de acuerdo a las etapas. No es necesario pedir cierta información en el momento en el que yo lo estoy evaluando para darle el crédito, que es diferente a la información que yo necesito para cobrarle o la información que es requerida para poder hacer remarketing o para otras instancias dentro del ciclo de vida del crédito. Muchas gracias. Yo preparándome para el panel, pues estuve leyendo material de varios. Leí una entrevista tuya, Natalia, en CoinScrap, en la que vea que pues estás mencionando que la misión del UloX es ayudar a construir hábitos financieros saludables, ¿sí? Y que una barrera importante que vemos para eso en general es la educación desde pequeños. Te quería preguntar es desde la lógica de producto más de mirarlo como en un blog, ¿cómo desde el producto podemos incorporar esto en la experiencia de los clientes? Bueno, hay como dos formas de verlo. Nosotros entendimos que las finanzas son más emocionales que racionales. Digamos que es desde el comportamiento de las personas pues en el masivo. Las empresas de pronto tienen comportamientos un poquito más racionales, pero en banca personas están muy ligadas a nuestras emociones. Y cuando empezamos a analizar como insights de mercado, más del 70% de los colombianos no ahorran o no invierten porque sienten que no les alcanza la plata. Y el reto ahí ni siquiera era digital, es como cultural. Teníamos que entender un poco, pues porque tú puedes hacer un producto de ahorro, de inversión, pero pues hay que entender de dónde vienen como esos rasgos y esos sesgos de comportamiento. Y lo que vimos es las cuentas de ahorro en Colombia se han usado históricamente como cuentas corrientes. Nadie las usaba para ahorrar y está en el nombre, ¿no? Cuenta de ahorros, pero pues en realidad eso ni rentaba. La gente pues las usa simplemente para recibir la nómina y pagar y distribuir todos sus gastos. Entonces empezamos a entender que las grandes transformaciones digitales tienen que ver más con lo social, con la forma en la que tomamos decisiones. Y para nosotros fue guiar esas experiencias. Muchas veces estamos abrumados, sentimos que lo financiero es demasiado, como que no lo entendemos. Entonces fue empezar a simplificar. Nosotros tenemos como una política de siempre leemos con una lupa, que es diferente, simple y útil, y pues las personas solo necesitamos la información para tomar una decisión informada, la herramienta para llevar a cabo una acción, ahorrar, invertir, financiarme, y un incentivo que me ayude a no sentir que estoy dejando de comprarme el cafecito que tanto me gusta por ahorrar, ¿no? Como para poderme sostener en ese hábito. Entonces, pues la lógica de nosotros fue trabajar con esos tres elementos. ¿Cómo puedo dar ese dato para que uno entienda? A veces no analizamos patrones, ahí la tecnología es divina porque nos permite entender esos patrones, ¿no? Cómo nos estamos comportando, cómo nos estamos gastando la plata, en qué categoría está, dónde puedo recortar y dónde no, qué es lo que hace que algo me cueste más al tomar una decisión. Entonces, desde nuestra lógica de ayudar a las personas a construir un futuro mejor, pues lo que hacemos es brindarles esos tres elementos. Gracias. Para Andrés, en el camino, pues hay un montón de información que tenemos disponible hace bastante tiempo. ¿Qué has visto como retos que tenemos hoy las empresas, los bancos, las fintechs involucradas en este reto para poder profundizar en el uso de los datos para la inclusión financiera? ¿Dónde están las barreras? Muchas veces buscamos en el mercado buscamos información diferente a la tradicional. Decimos, el camino está en buscar data alternativa y es un discurso que oímos constantemente. No nos damos cuenta o no identificamos que data alternativa está dentro de las organizaciones. La forma como interactúan el cliente con la entidad, la forma, las transacciones que tiene el cliente en sus cuentas de ahorros, la forma como interactúa con los call centers y con los diferentes puntos de verdad que tiene el cliente con la entidad. Todo ese tipo de información nos sirve. ¿Qué pasa? Muchas veces no las aprovechamos porque en algunos casos, desafortunadamente, desconocen su valor. En otros casos, no la guardamos y es una realidad triste que muchas veces desaprovechamos la data porque no somos
no tenemos una disciplina de guardar la data y entender su valor. Y hay varias entidades en el mercado. Poco a poco se empiezan a dar cuenta de la importancia, empiezan a construir sus sistemas de información, sus data lakes, etcétera, y empiezan a aprovecharla. Entonces, encontrar ese valor no es inmediato, pero se necesita guardar esa información en el tiempo para poder aprovecharla. Creo que es una de las dificultades de que hemos visto en el mercado, que si no hay un valor inmediato en la data que voy a guardar o voy a usar, la descarto. Y a veces el valor lo encontramos en el tiempo. Les tengo otras 2 preguntas, ahora sí como compartidas. La primera es desde los ángulos que tiene cada uno, que son como diversos, que están haciendo hoy desde el punto de vista de la analítica para profundizar la inclusión financiera. Bueno, listo. Desde el lado de equipo, una parte muy importante que se está haciendo en el esfuerzo de inclusión financiera es poder evaluar a las personas en todos los campos, como los mencionábamos, tanto a nivel digital como a nivel físico de sus negocios, y entenderlos no solamente con su pasado, que viene a ser los reportes de buró tradicional, apoyarnos de esta información per se, sí, pero enriquecer la información disponible para darle la oportunidad de crédito. Digamos, actualmente Equipul atiende alrededor del 80% de personas que llegan a aplicación y que están reportadas negativamente o que de alguna manera no han interactuado con el sistema financiero. Entonces es llevar un poco, consolidar este camino y también llevar esta misma información a otras entidades, por ejemplo el piloto que tiene Equipo con Nequi para poder utilizar esta misma metodología. Es un esfuerzo importante para poder generar esa inclusión financiera que se quiere. Gracias, Michael. Bueno, nosotros pues continuando un poco con lo que les venía contando, ha sido partir el aprendizaje, como eso que llamamos educación financiera, en microaprendizaje. Digamos que es mucho más fácil cuando podemos guiar a la persona a través de pequeñas acciones que no duelen tanto, ¿no? Como que empiezan a ser desapercibidas y que nos ayudan a quedarnos en ese hábito. También como empezar a democratizar el acceso a cierta información y a generar pedagogía alrededor de ciertos conceptos. Creemos que la única forma de construir un historial crediticio es usando tarjetas de crédito, y eso no es cierto. Hoy tenemos un montón de datos de modelos alternativos y la mejor forma de empezar a tener acceso a un buen score o acceso al crédito pues también puede ser a través del ahorro. Cuando, digamos que esto es un negocio de confianza, cuando la entidad me conoce, sabe cómo me comporto, pues en realidad esos scores lo que están buscando es clasificarnos en un perfil de riesgo para darnos una tasa de acuerdo a esa probabilidad de no pago. Eso también se puede construir desde fuentes alternativas, entonces también ha sido como reeducarnos alrededor de esas creencias que tenemos, que a veces pues son incluso hasta nocivas. En promedio un colombiano tiene más de 3 tarjetas de crédito. Somos una población sobreendeudada y usamos esa deuda de una manera negativa. Hay deuda positiva y hay deuda negativa, entonces pues ha sido muy desde la perspectiva de empoderamiento y de generar esos datos y esa información para que podamos tomar mejores decisiones que mejoren nuestra vida financiera y que nos den un poquito más de libertad. Gracias. Hemos desarrollado en Experian herramientas que me permitan entender la data transaccional en las cuentas de ahorro y cuentas corrientes. De alguna forma, esa data, lo que hemos desarrollado son formas de entender esa información, como bien mencionan acá, que me permitan evaluar el riesgo que pueda tener una persona. Y hemos encontrado que es súper poderosa la información. Lo que hemos hecho es construir motores de decisión para construir variables a través de la información transaccional de las cuentas de ahorro y cuentas corrientes que puedan llegar a los scores de los bancos o de las entidades que tienen cuentas de ahorros y cuentas corrientes. También para irnos preparando o para que las entidades se preparen para cuando yo pueda ver las cuentas del vecino y pueda entender si no tengo la transaccionalidad conmigo,
pero la tiene el banco de al lado, yo pueda rápidamente conocer a ese cliente con esa interacción. El conocimiento de la data transaccional, la construcción de variables a través de motores de decisión y prepararnos para ir a la data del vecino es de los temas que estamos desarrollando en la compañía. Gracias. Vivimos en un momento pues particular, yo creo que siempre vamos a seguir diciendo esa frase, sigue siendo cierta, no importa cuándo la leas, donde hay convulsión, pues novedades con inteligencia artificial, cambios que estamos teniendo hoy en el ecosistema financiero en Colombia. ¿Y qué creen que vamos a estar haciendo que hoy todavía no estamos haciendo? Cuando lo escribí decía 3 años, pero prefiero decirlo en adelante. 3 años es mucho tiempo. Entonces, ¿para dónde vamos que va a empezar a ocurrir que hoy todavía no lo estamos haciendo? Bueno, en primera instancia considero que lo que va a evolucionar la tecnología y lo que seguramente podemos llegar a estar haciendo en 3 años en adelante, como mencionas, Rubén, es utilizar estas facilidades de la inteligencia artificial, en general las nuevas fuentes de información, para hacer la información más accesible y más rápido. Entonces ahí a lo que queremos llegar, por ejemplo, podría ser un scoring que permita a la persona ser evaluada en todo momento. Y de ahí un poco utilizar la capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa para lo que mencionaba Natalia, por ejemplo, para fines educativos. ¿Cómo me puede impactar a mí tomar este crédito? ¿Cuáles son las razones por las cuales yo no estoy accediendo a este crédito? En general, utilizar esas capacidades de la tecnología para que la información esté disponible todo el tiempo y que también me ayude a mí, como usuario, ya sea que esté en el sistema financiero o no, a entender cómo puedo adaptarme a él. Entonces, utilizar un poco esas capacidades. Y por otro lado, también considero que se van a seguir utilizando y adquiriendo nuevas fuentes de información. Entonces, aparte de lo que se hablaba ahorita, por ejemplo, de Open Finance y de Open Banking, que seguramente cuando termine de ser regulado, yo puedo obtener la data transaccional que existe en todo el sistema financiero, también seguramente se consolida información de otras fuentes, del e-commerce, de proveedores que tengan los negocios, en general otras fuentes de información que vengan a apoyar esa toma de decisiones al momento de la decisión financiera en los créditos o en cualquier parte del ciclo. Gracias. Bueno, para no repetir, me voy a ir por el lado del producto, que yo soy súper productera. Interfaces generativas que me muestran y anticipan y jerarquizan la información de acuerdo a lo que yo veo. Entonces, muchas veces nos pasa en las fintechs y digamos que en las aplicaciones financieras que hay una jerarquía, entonces casi siempre pues está de acuerdo al interés del negocio, pero no necesariamente al interés mío. Si yo no soy un usuario de crédito, pues no quiero que me salga el banner, ya saben que no me gusta endeudarme, entonces muéstreme lo que yo sí entro a ver a la aplicación y quítame esa fricción. Eso es súper bonito, eso ya está pasando en otros lugares del mundo, de pronto en otras industrias. La NASA tiene una interfaz generativa divina que es basada en inteligencia artificial, entonces pues eso es a lo que me refiero cuando hablo de esas macro tendencias como hiperpersonalización del producto. Robo-advisors, entonces es como listo, ¿cómo me anticipo y te digo cuál es tu pie de inversión ideal? ¿Cómo deberías estar construyendo un portafolio de acuerdo pues a los objetivos que tú te trazas? Entonces es muy chévere porque al final es una conversación donde yo digo, esto es lo que yo quiero, deme la receta y dígame exactamente qué tengo que hacer para llegar ahí. Hacia allá vamos y pues ojalá lleguemos más rápido. Las estrategias de los bancos han venido de reglas, primero paramétricas, después usamos árboles de decisión, usamos scores, y el siguiente paso es llegar a tener segmentaciones a nivel de cada uno de los clientes, la hiperpersonalización de las ofertas, la hiperpersonalización de las decisiones de crédito y llegar a fronteras eficientes, optimizar la ecuación de negocio que se esté haciendo. Yo creo que estamos ya algunos actores ya lo están haciendo, pero creo que hay más espacio de hacer mejores estrategias que me permitan maximizar mi función de rentabilidad o maximizar la calidad de mi servicio, etc.
Entonces creo que para allá vamos, ya algunos ya lo están haciendo, pero nos hace falta camino por recorrer. Bueno, muchas gracias. Yo quiero abrir pues, un momento la posibilidad para la audiencia si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a nuestros panelistas. Yo no veo ninguna mano alzada. Ah, bueno, ahí está. Bueno, una pregunta un poco sobre lo que pasa cuando uno se empieza a montar en nuevas formas de hacer originación de crédito, por ejemplo con data alternativa. Y es que existen empresas dedicadas al fraude, entonces empiezan a entender esos comportamientos y los emulan y dicen, vea, yo ya me doy cuenta que para que yo pase la política de crédito necesito tener un celular y hacer estas 3 cosas. Obviamente con tecnología se puede masificar. Ustedes están viendo digamos, ese cambio también en ataques que de pronto uno dice, oiga, tengo una gran idea porque estoy logrando perfilar a mi cliente mejor, pero por otro lado alguien te está diciendo, yo ya me doy cuenta que tú tienes eso y te voy a copiar tu estrategia para lograr generar un aumento de fraude, sobre todo, digamos, de falsedad en la persona o pasar una política cuando no la puedes pasar, logrando con inteligencia artificial, por ejemplo, entender ese modelo de originación que uno tiene por debajo y copiarlo. Yo empiezo ahí si quieren. El riesgo de fraude y el riesgo de crédito cada vez se juntan o van más de la mano. En algunas entidades esas áreas son la misma, porque pasa lo que usted dice. Confundo un riesgo de crédito con un fraude. Sí lo estamos viendo. Al trabajarlo de forma conjunta me ayuda a defenderme mejor. Lo otro que vemos es el riesgo de fraude. Uno de los problemas que tiene para modelar es que usted no tiene muchos casos malos. Tiene en su entidad son, pues, o no se ha dado cuenta que son fraude y los confundió con riesgo de crédito, o son poco los ataques. Ojalá sea la segunda, pero muchas veces es porque no nos damos cuenta. Entonces lo que estamos haciendo en el buró es tener una gran base de datos de fraudes en el mercado para que usted pueda jugar con eso y pueda crear mejores modelos de fraude y presentar, poner a disposición sistemas o areneros de datos para que entienda eso y pueda modelarlo. Lo otro que estamos viendo es la velocidad de cambio en los modelos cada vez es más rápido. Entonces usted cuando estaba trabajando con modelos de crédito seguramente cambiaba o validaba su modelo una vez al año. Con fraude no puede esperar tanto, o sea, en los 3 meses seguramente va a cambiar el modelo. Y esa velocidad la debe tener y debe tener la tecnología para poder hacerlo rápido, entender rápido lo que está pasando y cambiar sus modelos y sus políticas. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, un poco apoyado sobre la respuesta que te daba Andrés. Por un lado, sí existe como esta base de datos que mencionaba Andrés, entonces apoyado de ese intercambio de información que ya consolidan los bureaus, que consolida Experian, que consolida TransUnion, es el primer paso para entender esas metodologías de fraude que, como tú mencionas, son organizadas. Ahora, hay que entender que estas metodologías de crédito nuevas que vienen con data alternativa, pasa el segundo caso que mencionaba Andrés, no tienen esa información, por eso es necesario, tienen pocos casos de fraude y por eso es necesario apoyarse de los buros de crédito. Ahora, la información alternativa también me permite a mí entender esos casos de fraude, las tipologías que existen, los de primera persona, el buzz out, donde inflan su perfil crediticio o su comportamiento para simular de alguna manera ser un buen pagador y luego no, cuando llegan a determinado monto no hacerlo. Esa información alternativa, si bien puede ir más directo a esas metodologías de fraude, no es necesariamente más vulnerable al fraude, más por lo que mencionaba Andrés también. Los modelos suelen cambiar muy rápido y las tecnologías no suelen ser casuísticas en términos de decisión. Es decir, si yo pongo en esta casilla que mis ingresos son tal valor
y si muestro tantos mensajes de textos, por ejemplo, en mi teléfono, o si muestro tal foto, voy a ser aceptado. Digamos que la ventaja que trae la tecnología de alguna manera y esta información alternativa es que vuelve más difícil el fraude también, porque la metodología que utilizan los modelos y la información que se está requiriendo es más difícil de descifrar que como eventualmente se hacía hace un tiempo con ciertos árboles de decisiones o modelos paramétricos, que es lo que ha venido evolucionando. Yo solo complementaría ahí con el tema de los modelos adaptativos. O sea, acá se trata de gestionar los riesgos. Los riesgos siempre van a existir, pero es como partimos esos riesgos en pequeños experimentos. Entonces, al final no es como que haya una receta y se replica un poco como lo que mencionaban ahorita de Avi. Entonces son como cómo creamos pequeños experimentos, vamos aprendiendo y vamos modificando y vamos adaptando esos modelos a medida que pues vamos entendiendo un poco mejor esos segmentos. Yo quiero participar. La primera es que quería contar, se juntaron, pero son problemas primero con características a veces distintas. El de crédito a veces es de más largo plazo, usted lo identifica, el de fraude puede ir más rápido, pero vaya, identifíquelo. Pero si usted no analiza el problema de manera conjunta, entonces se le juntan los dos falsos positivos, es decir, al tipo que está negando y no era, y eso no solamente sumado. Entonces el problema se crece grande y eso nos juega en contra de la inclusión queriendo potenciarla. La otra que veo, y quería como recoger un mensaje de los que dio Andrés, es que sí está el mundo de la data alternativa, pero hay un mundo de data que puede llegar a ser mucho más específica y que ya tenemos de rato, que es la transaccional. Y la transaccional es una en la que tenemos mucha, y yo diría que podríamos tener más que el que está al otro lado, que esa es otra competencia en crédito, porque es que en crédito no tenemos una contraparte, ¿sí? Están mirando a ver cómo va a quedar el sistema. Pero acá nosotros sí tenemos un mundo de información que a la que la contraparte no tiene acceso tan fácilmente, que es esa data transaccional. Entonces yo creo que ahí están como unos elementos interesantes para esto que se nos está empezando a venir encima. Yo solo quisiera sumar una cosita ahí que de pronto no lo mencionamos, y es que también la vista es integral. Entonces yo no veo al cliente desde un solo producto, yo lo veo desde el ecosistema, y eso también ayuda a mitigar un poco ese tema del fraude. Buenas tardes para todos. Me preguntaba, yo creo que se ha abordado el tema de la inclusión desde el tema de los modelos de riesgo, de incluir nuevas variables diferentes a la de los buros, pero creo que hay otra vertiente o otra vertical que también hay que mirar, y es el tema de la rentabilidad. Vía los modelos de provisión que a veces son un poco rígidos por tema de la super y eso. Entonces pues, la pregunta va encaminada en eso. O sea, a mí me sirve mucho incluir estas nuevas variables, hacer cosas más creativas para probar más, para ver las personas desde otros, digamos, miradas, pero ¿qué pasa con esto cuando la rentabilidad vía, en este caso las provisiones, hacen que muchas veces no podamos entonces trabajar con ciertos clientes por este tema? Andrés. Si usted mira la rentabilidad solo del momento de la admisión o el inicio de la relación, puede que no sea rentable. Si usted mira la vida del cliente en la institución, o sea, posiblemente empieza con un crédito pequeño, con una tarjeta pequeña, pero usted empieza a hacer una venta cruzada, empieza a tener mayor relación. Si la vista de la rentabilidad pasa de corto plazo al largo plazo o al lifetime, al tiempo que va a estar con nosotros, ese problema se disipa. Entonces ahí lo que uno invita a los participantes o nuestros clientes es tenga en la mira la rentabilidad del periodo donde está, pero no descuide el valor del cliente en el tiempo, y mídalo, porque si el valor es mucho más alto de lo que le cuesta en este momento, pues siga con ese cliente. Entonces, el cambio de mentalidad de corto plazo a largo plazo le puede ayudar. La ecuación no es tan fácil, pero podría resolverle ese problema. Y hay un poco el juego de quienes pues tienen las dos puntas del negocio, captar para poder colocar, es exactamente, es la visión del ecosistema, es cómo puedo aumentar el Customer Lifetime Value y cómo puedo tener más momentos de monetización fidelizando a un usuario
pues la ambición obviamente de este tipo de compañías como Lulo es ser top of wallet, ¿no? Es que la nómina esté acá y que todo se haga desde una sola aplicación. Hay que mirar también cómo se pueden hacer, encontrar verticalidades a partir de esos datos, si uno de pronto solo es una entidad crediticia y demás, pero pues el juego siempre va a ser a que la relación sea de largo plazo, porque el costo de adquisición para colocar crédito es bastante alto, entonces uno lo que quiere es que pues la relación se mantenga a lo largo del tiempo y que incluso pues ese usuario me ayude a traer nuevos usuarios. Bueno, de nuevo para citar un poco a Andrés y lo que decía Natalia, es muy importante ver ese factor a lo largo del ciclo de vida, no solo necesariamente de la entidad, sino una ventaja que puede llegar a traer la información alternativa, es la integración a lo largo de todo el ecosistema. Es decir, puede que para el modelo de provisiones que tiene la entidad, no necesariamente el riesgo que quiere asumir con la persona haga match, sino que puede llevar esa información también o esa persona a otra entidad. Al final, el objetivo es poder solucionar el problema al usuario, por supuesto también rentabilizando el esfuerzo que ya hizo la entidad y cubriendo ese costo de adquisición que mencionaba Natalia, pero llevándolo a otra entidad donde sí se pueda cubrir. Entonces, un poco esa sería la visión, verlo también no solo a lo largo del ciclo de vida de la entidad, sino también cómo yo podría llevar esta información o ver el ciclo de vida no solo en general en el ecosistema. Paso. Hola, me interesa un poco conocer ustedes qué estrategia tienen para la adquisición de esta data que nos mencionan, es decir, ustedes cómo la priorizan, cómo saben que la pueden utilizar, por ejemplo, para sus modelos de crédito. Sí, más que nada eso me quedó como sonando, porque pues digamos, uno de los problemas que uno tiene es que a veces tiene pues de muchos lados de donde recopilar, pero sí me genera interés esa parte. Muchas gracias. Bueno, de nuestro lado, cambiemos la dinámica, empiezo yo. De nuestro lado ha sido casi que tratar de generarla. Digamos que los datos, cuando no están organizados, son muy complejos de poder explotar. Entonces, pues ha sido mucho esa dinámica de, venga, ¿qué pasa si nos enfocamos en esos usuarios pues que ahorran con nosotros, que tienen su transaccionalidad con nosotros, y a partir de ahí empezamos a experimentar para aprender y tomar pues justamente esos riesgos controlados, pero también pues consultar la información que está disponible y empezar pues a compararnos con el sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que pues todavía no tenemos regulado el tema de Open Data y Open Finance, entonces pues esas fuentes de información organizada pues son limitadas, entonces por eso uno como que trata de generar su propia data, pero pues ojalá algún día podamos tener esto ya mucho más accesible. Bueno, es una pregunta muy importante, digamos que en general las empresas de tecnología, las empresas financieras, priorizar el orden con el que yo debería ir para las tareas es siempre difícil. Digamos que una guía que se ha adaptado un poco es guiado a partir del ecosistema en otros lugares. Hay muchos ejemplos a lo largo del mundo que dan una guía de qué tan útil es la información y qué tanto se puede llegar a adaptar a la economía local. Mucha de la academia, por ejemplo, en China, mucha de la academia incluso a lo largo de Latinoamérica apoya eso. Entonces eso permite pues en primera instancia hacer una priorización inicial. Ahora, en cuanto a la generación, es lo mismo que mencionaba Natalia. Se requiere de la generación de la data propia para poder llegar a entender el valor de esta, pero eventualmente a medida que vayan creciendo y la regulación se vaya adaptando, digamos que va a poder traer mucho más valor de esa información que vaya y viaje a lo largo de todo el ecosistema. Lo que he visto, lo que hablamos con nuestros clientes es, empiece por casa, empiece con la data que usted tiene en el patio de atrás, que a veces nos olvidamos que en esa parte guardamos data que puede ser valiosa. Antes de ponerse a buscar por fuera, antes de ponerse a comprar cosas, mire lo que tenga. Hay gente en el mercado que le puede ayudar a echarle un vistazo y ver si tiene valor o no.
o a ordenarla, que es otro problema que tienen muchos de nuestros clientes, que pueden tenerla, la data la pueden tener, pero no la tienen ordenada, no la tienen procesada, no saben el valor que puede tener. Entonces, si usted no está en la capacidad de hacerlo, hay gente en el mercado que le puede ayudar a hacer eso. Y hay actores en el mercado que saben del valor de la data, también saben cómo explotarla, cómo ordenarla y cómo incluirla dentro de los procesos de crédito o en los procesos de conocimiento del cliente. Yo quería reforzar el de Andrés, el de arrancar por el que está dentro, el que está más accesible, que uno mismo genera. Esa es como la primera, nosotros solemos priorizar esa de entrada. Cuando se trata de ir a buscar por fuera, entonces, este es el ejemplo nuestro, buscamos, por ejemplo, aliados, scores alternativos, gente que ya la está usando, y ver si eso pues de verdad nos genera buenos resultados. Si genera buenos resultados, después empezamos a preguntar, ok, ¿yo cómo accedo a esa data para después buscar cómo la combino? Que ahorita lo estaban diciendo. Pero ese es como el orden, es vaya, ahorita Natalia decía, experimente, ¿sí? Pruebe con eso, después miramos a ver si me sirve junta, y si me sirve junta, entonces trabajo internamente en scores propios, o si no, me sigo yendo con los alternativos. Y también una visión que ahorita lo decían, que no solamente es la del crédito, ¿no? Está la visión de la confianza, está la visión del lifetime value, ¿sí? Entonces empezar a ver qué fuentes en el Armatodo, por ejemplo, me ayudan a pegarle a varios pájaros de un tiro. Motores de fidelización, eso ahorita pues es súper importante también, y microsegmentación para poder, por ejemplo, eficientar las estrategias de marketing, ¿no? Cómo reduzco el costo de adquisición haciendo estrategias de nichos. Estamos en inclusión financiera inteligente, ¿sí o qué? Y Rubén, necesito que participes. Ustedes juegan claramente un rol importantísimo en el ecosistema de la inclusión financiera. Sin embargo, conocemos participantes del ecosistema como Hugo Zurek, quien fue el presidente de Supergiros durante un tiempo y se tomó el trabajo de visitar cada rincón de Colombia. ¿Sí o qué? Dentro de esa realidad que pinta Hugo de Colombia, tenemos un panorama muy interesante en seguir trabajando en esa inclusión, porque pues, la ruralidad y los accesos de tecnología, cobertura de internet e incluso la disposición de las personas en la ruralidad a digitalizarse es bastante limitada. Ustedes desde sus roles, ¿cómo ven el alcance de la digitalización para lograr un 360 de inclusión? Cuando en la pregunta es, por ejemplo, llegar hasta la ruralidad, en la parte de conectividad, pues creo que en este momento la verdad no tengo una posición, pero sobre la parte de inclusión, algo que a nosotros nos gusta ver es que puede ser que sí haya un componente de enseñarle a las personas unas nuevas formas de administrar el dinero, pero que de alguna manera las personas hoy tienen su propia dinámica de manejo de la plata, ¿sí? Algunos de ellos no necesariamente lo hacen en el sector financiero, pero organizan sus bolsillos, otros lo guardan, le piden a alguien que se la guarde, lo guardan debajo del colchón. Y una óptica que nos gusta y que nos da resultados es más que buscar cómo traerlos a ellos hacia nuestro lenguaje en el sector financiero, acercarnos a la manera en la que ya hoy se maneja la plata y que sea eso, por ejemplo, en el paga, en el bolsillo, en el colchón, que usan aquí, y es la cercanía. Eso es como un elemento. Y el segundo elemento que nos gusta explorar ahí es la gratuidad del core. Y la gratuidad del core es ese costo que no está en la cuota de manejo, ese mundo que hoy también está en el intermedio entre lo digital y lo físico, donde hoy todavía tienen la necesidad de hacer retiros. Entonces que tengan eso al alcance en puntos, en cajeros, en corresponsales, y que sea ilimitado y que sea gratuito. Esa es la óptica que hoy buscamos, y seguramente habrá mucho más por trabajar. Nosotros nos hemos encontrado con unas barreras, y siento que para que haya una verdadera inclusión 360 necesitamos trabajar en conjunto, como de manera gremial, y gobiernos y entidades privadas, porque
La realidad es que pues vemos los datos como de una manera muy somera. Entonces sí, la mayoría de los colombianos tenemos acceso a internet, pero no es de calidad. La mayoría de los colombianos tenemos un teléfono inteligente, pero en realidad en zonas rurales son SIM cards prepago, no hay acceso a buen internet en todos lados y necesitamos que todo el ecosistema pues genere esa red que realmente haga que las personas puedan adoptar y digitalizarse. Hoy la realidad es que no es así, o sea, en muchos lugares incluso pues el sistema es como si estuviera diseñado para que no nos digitalicemos, va a ser más costoso, te dicen, ahí, pues no sé, yo soy de Armenia, entonces uno va a un pueblito y ahorita está sucediendo con Breve y con los QRs, pero la realidad es que si quieres pagar en digital te sale más caro y te van a trasladar ese costo a ti. Entonces tenemos que, si queremos llegar no sé, a sociedades como la India, como lo que pasó con Pix en Brasil y demás, necesitamos crear los rieles para que haya una verdadera adopción y que pues todo el mundo entienda por qué es mejor y por qué es menos costoso, incluso para los gobiernos, que estemos todos en digital y no en físico, ¿no? Quienes terminamos pagando como los costos de los camiones trasladando el dinero, la emisión de la moneda, papel, etcétera, etcétera, pues terminamos siendo nosotros. Entonces, creo que eso es una punta. La otra es pedagogía. La realidad cuando nosotros nos hemos acercado a ciertas poblaciones es que no hay una noción del dato personal. Entonces es como, uy, el correo, no, yo puse el correo de mi sobrino para abrir tu cuenta donde está tu plata. Entonces como que necesitamos también generar esa pedagogía digital, la importancia de los datos personales y también pues pedagogía financiera. Hoy en día, y es un error común que cometemos todos, aunque tratamos de simplificar y de ser más amables, pero pues seguimos hablando de tasas de interés, de rentabilidad. El colombiano promedio no entiende qué es eso, no entiende qué significa. Entonces sí creo que son esas dos puntas. Digamos, ahí complementando un poco lo que decía Natalia y Rubén, por un lado sí creo que la infraestructura, la conectividad y la digitalización, hay una parte que debe estar apoyada sí o sí por políticas públicas y que eso no necesariamente es un accionable para el sector financiero, pero lo que sí es accionable es aprovechar un poco el efecto de red que puede llegar a tener la integración del sector financiero con otros sectores. Entonces puede que la ruralidad no interactúe de manera directa a través de la digitalización y del sector financiero, pero sí con otros sectores, no sé, construcción o comercio como tal. No pongo como ejemplo e-commerce porque no necesariamente aplica en esos casos, pero sí esa integración de todos los sectores y de la información que pueden llegar a generar puede llegar a enriquecer un poco y llegar a esa inclusión 360 que mencionabas. Le han dicho casi todo. Yo me quedo mucho con la educación. Se necesita mucha educación financiera en el país. Darnos cuenta que sale más barato trabajar con un banco que con el agiotista de la esquina. La gente todavía no entiende, no es que no entienda, pero no se da cuenta que hay accesos y hay formas de acceder al sector financiero que están mucho menos de lo que le cuesta el vecino. Creo que también el crear ecosistemas dentro de la ruralidad. ¿A qué me refiero? A ver cómo vemos que se hagan transacciones sin efectivo, breve o con cualquier tipo de herramienta, que la gente confíe en eso. Hay un tema de confianza, un tema de educación y un tema de masificación de los procesos. Ha sido todo por hoy y muchísimas gracias por su asistencia y a nuestros invitados por su participación.